Buenas, si me escucháis y veis la pantalla, le dais al verde. ¿Qué tal? Eh, Estoy muy enfadado con vosotros, ¿eh? Con el grupo C, porque yo creo que ayer metí la gamba y nadie me dijo nada y ahora no lo tengo, ya queda ahí grabado en vídeo. Ayer cuando estuvimos, creo que cuando estuvimos, cuando acabó la clase, digo yo creo que le he dicho esto mal, nadie me ha llamado la atención. Cuando resolvimos este ejercicio de superposición y en el que solo estaba la fuente independiente, dije, bueno, como V5 es 0, pues esto es 0 también. Eso está mal. La que era 0 era la V5C, pero esta no era 0. Yo es que he estado mirando, pero como creo que lo hice sobre el ejercicio de alguien, eh, creo que lo dije mal. No sé si alguien se dio cuenta y dijo, voy a dejarle que siga haciendo el ridículo. De todas maneras, creo que alguien me ha mandado 57, ¿no? Elena, ¿no? No sé si es porque no te sale o... No sé si Elena está por ahí, si te importa levantar la mano y me comentas. Ya le puedes dar al micro. Ya, se escucha, ¿no? Sí, ¿Cuánto aguantará? Porque la conexión va muy mal. de momento te escuchamos bien. Vale, vale. ¿Por qué no me salía la potencia? La potencia, o sea, los otros sí te salían. Sí, lo otro sí. Entonces, sí, pues solo para recordar al resto, en este problema te pedía ¿cuál es la que no te sale? ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Te pide la potencia de esta fuente y de esta fuente, de las dos fuentes independientes, ¿vale? Entonces, Elena lo que ha hecho eran 3 subcircuitos, ¿vale? Vale, esto sí me lo ha hecho bien, si os fijáis. Me voy a poner un poquillo más grande. ¿Vale? Ella como ha sido muy cuidadosa aquí con la anotación y a esta le ha llamado con prima, a esta con dos primas y a la otra con tres primas, ¿vale? Sobre todo, primero para que os corrige y segundo para que no os confundáis vosotros, ¿vale? Y después cada uno de los subcircuitos, aquí veo que ha utilizado malla o nudo. Ya porque me lié en el subcircuito 2, que no me salía porque me faltaba sumar la otra. De todas maneras, lo que quiere decir, está bien, no es que esté mal, pero lo Sí, suyo es sí. que como tenéis subcircuitos de una sola fuente, intentáis resolverlo de la manera más directa posible. Sí, 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 hay Bien. borrado debajo de eso 500 veces. Y entonces aquí, cuando ha hecho esto de aquí, ella la ha hecho bien, porque la V5, la V5 prima prima, esta es 0, pero eso no quiere decir que esta V5 sea 0. Entonces ella supongo que la habrá arrastrado aquí. No, porque tú ya has sustituido la V5 de arriba, ¿o qué? La de Sí, ya 18, está. la de menos 18. Como ella ya tiene la V5 prima prima es 0. La 2 prima es menos 18. Y la de arriba también valía 0. Entonces la V5 global es igual a la Está más arriba V5 puesto. prima. Vale. Vale, aquí arriba está puesto. Es igual a la suma de estas tres. Pero esta es 0, esta es 0 y esta es 0, pues esto simplemente vale menos 18 voltios. Y ahora en la de abajo, pues puede directamente sustituir aquí 3V5 por menos 18. Esto directamente ya le ha dado la ISO A y la ISO B. Ahora, lo importante, que es lo que tú me has preguntado. Cuando va a calcular la potencia de esta fuente, ¿vale? Tienes que la I sub V de ahí también se aplica lo de la superposición. Esta I sub V va a ser igual a la I sub V prima más la I sub V prima prima más la I sub V prima prima. ¿Vale? La I sub V prima, esta es justamente la I sub 3, es decir, esta vale 10. La I sub
2' es la que te vendría por aquí, aunque no haya fuente. A lo mejor te has dicho, es que ahí no hay fuente. Eso tienes que considerar. No sé si eso es lo que te has confundido. Que esta intensidad tienes que considerar la suma de esta y su v', esta y su v', y esta y su v'. Ups, la tercera que está. Entonces tú has hecho aquí simplemente 50 por 13, que metemos. Ah, no. Has hecho 10 por aquí, ¿no? Esta de aquí no sé cuánto vale. Claro, porque había sacado la I3. Ah, claro, pero la I3 no es la que pasa por... Claro, y luego había hecho dichos de intensidad en ese punto. A ver, entonces la I3 es la que tienes calculada. ¿Dónde? Porque yo no me entero. En todos los circuitos. Ahí arriba, 10. Sí. Vale, ella ha calculado la I3, que son 16, y después ¿dónde está aplicada la ley de Kirchhoff? Ah, aquí abajo, ¿no? Sí. Sí, pues está bien. Es decir, si no te has confundido al calcular la I3 y todo eso, el procedimiento está bien, o sea que la has tenido... No sale, o sea, el resultado ese que hayáis escrito no sale. Ya, quiero decir, a ver, puede ser que te haya equivocado en algún error de cálculo de aquí que yo no te puedo corregir ahora aquí, pero el procedimiento está bien. Si yo pensaba que te había equivocado a la hora de no considerar los tres Porque no he subcircuitos. tenido en cuenta los no tener fuente. O sea que yo creo que lo has hecho bien. Si Sí, sí. no, pídeme ahora para tutoría un día y veremos si te has equivocado en algún error de cálculo o lo que sea, porque si no ahora es un poco Vale, difícil dar cuenta, pero el procedimiento está correcto. vale. Gracias. ¿No? Y creo que también alguien me había mandado la del 5,8, que también había que hacer con superposición. No me acuerdo quién me la ha mandado. Ah, sí, Álvaro. No sé si está por aquí. Voy a abrirlo. A ver si somos capaces de ver algo. A ver. Ya. Ya, Bueno, Álvaro, ¿qué tal? buena. No sé si era una duda en concreto o era la típica duda de no me sale. Ya, claro, es por si ver si el procedimiento está correcto o no. Vamos a verlo. En este ejercicio, la complicación era que teníamos dos fuentes dependientes y una independiente. ¿Vale? Entonces las cosas van a salir un poquito más complicadas. En el circuito A, este de aquí, este es, digamos, el más fácil, bueno, el más fácil, el más directo al menos. Hemos pasivado estas dos fuentes, ¿vale? Y hemos dejado solo la fuente de intensidad. Y todas las intensidades, todas las tensiones, pues las denominado aquí Álvaro correctamente con la letra A, ¿vale? Para no confundirse. Yo veo que aquí la ha aplicado con nudos. Eh, eh, si quieres, haber puesto este nudo lo has puesto de referencia, ¿no? Sí, Si quieres, si repasamos el nudo. Este es el nudo A y este es el nudo B. Vale. En el nudo A van a parar la resistencia de 2, de 3 y de 9, por lo tanto un medio más un tercio más un noveno. En la de B 723, está correcto. Y entre A y D, efectivamente tiene la de 2 y la de 3, menos un medio, menos un tercio, menos un medio, menos un tercio. En la independiente tienes las intensidades que entran, que es menos 1 y 0. Estas ecuaciones están correctas, ¿vale? vale. Pero el circuito A, a no ser que te haya equivocado aquí en alguna cosa numérica, está bien. Ahora vamos al B. En el B dejamos solo la fuente dependiente, esta que es V3,
donde V3 está de aquí para arriba. Él le ha puesto también D a todas las magnitudes de aquí. ¿Vale? Y ahora este lo ha resuelto. Ese he hecho la equivalente entre la de 2 y la de 3. Ujú. Que Ha salen hecho el dando, paralelo a estas dos, ¿no? claro. Y luego en serie ya he calculado I1 y I2, que va a ser la misma. Ah, vale. Entonces ha hecho estas dos de aquí y la ha puesto en paralelo, que es simplemente 1,2. Estas dos. Y después ha dicho que la I1, que igual a la I2, es igual a V3 partido la suma de estas tres, que son 9 y 7, 16, más 1,2 y 7,2. Esto está bien. Y después para sacar la I sub 4B, que está aquí, pues lo que ha hecho ha sido un divisor de intensidad. Ha cogido la intensidad total que viene por aquí y la ha dividido entre estas dos y es la resistencia de enfrente, que es 3, partido la suma, que es 3. Vamos a ver, ¿qué es lo importante aquí? Que todo te va a quedar en función de V3. Y la V3P, que está aquí, ¿vale? Que también es función de V3. Este numerito no sé si son estos, pero el procedimiento parece que está bien. Está arriba, sí. Y después tenemos por otro lado el último subcircuito, que es el C, donde hemos pasivado la de intensidad, esta de aquí de tensión, y solo nos quedamos con esta de aquí. ¿Vale? Otra vez todas las tensiones de intensidad con el índice C, y esto de aquí vale I sub 4. Y aquí lo que has hecho es... Lo de abajo ya es el último sistema, es lo de la derecha. He hecho lo mismo, he juntado la de I sub 7 y la de 4. 9, luego me he hecho la equivalente entre la de 16 y la de 3. ¿Y eso dónde está explicado? Bueno, yo que he puesto que 16 a la izquierda, como la suma de las dos, Ah, y vale. luego está la Ha hecho equivalente, estas dos en serie, en paralelo con la de 3, ¿no? que sale 2,53, ¿Dónde está ahí? arriba a la derecha. Ah, ostras, macho. Como me haga esto así en el examen, tú sabes que te hubiera puesto ya, ¿no? Sí, pero Pero un camión y hubiera puesto 0. No entiendo nada. No entiendo nada. Y digo, bueno, si viene a revisión, que me lo explique. Si no viene a revisión, pues se queda con su 0. Explicarlo un poco más. Si no, es que tú crees que esto parece un jeroglífico. Sí, sí. ¿Vale? Entonces esto da 2,53. Sí, puede ser 2,53. Y después la suma a la de 2 y eso te da la I sub 4C. No, pero aquí ya te falta... no. Está el más aquí. Vale, esto parece que está correcto. Y ahora todas las magnitudes de aquí te van en función del I4. Eso parece que está bien. Y ahora ya sabemos la I4 es igual a la I4 en el primer circuito, más la I4 en el segundo circuito, que depende de V3, más la I4 en el tercer circuito, que depende de la I4. Y la V3 es lo mismo. ¿Vale? Resuelve este sistema. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Lo resuelve y te sale la I sub 4 y la V3. Lo metes en la aplicación y le sale incorrecto por todas partes. ¿Qué se hace en ese caso? Se viene al circuito original, ¿vale? Y coges y lo resuelves por malla y ves lo que te debería salir. Pone aquí tu I sub A, tu I sub B, tu I sub C. Lo resuelves por mallas, ves lo que te debería salir I sub 4 y ves si te coincide o no te coincide con esto de aquí. Y si no te coincide, pues que por aquí en medio. El procedimiento es correcto. Numéricamente, pues claro, yo no soy capaz de ver. Esto es un 7 en vez de un 4. Pero el procedimiento está bien, ¿no? O sea que resuélvetelo por malla, mira a ver cuál debería ser el resultado correcto, repásalo. Y si aún así sigue sin encontrar el fallo, pues viene un día tutoría y ya lo vemos allí con más calma. Pero el procedimiento está bien. vale. ¿Vale? Como veis, aplicar superposición cuando tienes fuentes dependientes, pues la verdad es que no se sabe si es peor remedio que la enfermedad, porque claro, tienes que resolver ahí después un sistema y tal, hay muchos sitios donde en los que te puedes equivocar, entonces, no sé,
en general, si hay muchas fuentes dependientes, resolver un problema de posición pues no suele ser la mejor de las. No sé si hay alguna dudilla más de superposición. Por aquí por el chat y estoy diciendo cosas, ¿no? Ah, bueno, pues eso sido antes, ¿no? Y como os comentaba, quiere decir, son un poco trabajosos de superposición, entonces yo recomiendo que una vez que lo hayáis hecho por superposición, lo resolváis por otro método, por ejemplo, nudo a malla, y veáis si el procedimiento que habéis seguido es más o menos lo que hemos estado comentando, pues lo repaséis porque estará en algún error de la calculadora o a lo mejor en algo de las decimales y tal. Si aún así seguís sin encontrar dónde está el fallo, pues la pedís tutoría y lo vemos tranquilamente en tutoría, ¿vale? Lo digo por ahí a Gema, a Javier, habéis estado comentando. Bueno, pues entonces vamos a seguir con el tema 5 y ahora lo que os voy a explicar es el teorema de Thevenin. Lo que te dice el teorema de Thevenin es que si tú tienes un circuito aquí, un circuito lineal, por eso pone CL, y aquí hay un montón de redes, puede haber 8.000 resistencias, 7.000 fuentes independientes y 3.000 fuentes dependientes. Todo eso lo puedo sustituir, que esto parece como magia, con un único circuito equivalente, así de simple, que tiene solo una fuente de tensión ideal en serie con una resistencia. El comportamiento que hay entre A y B en cuanto a la relación entre tensión e intensidad es el mismo aquí, aunque aquí haya 8.400.000 resistencias y fuentes conectadas de manera súper complicada. Y eso es lo que nos dice el teorema de Thevenin. Entonces la pregunta es ahora, bueno, ¿cómo sé yo cuánto tiene que valer esto y cuánto tiene que valer esto? Eso es lo que te explico en la siguiente transparencia. Calcular la tensión de Thevenin, que también se conoce como tensión a circuito abierto, es relativamente sencillo porque no tienes que saber nada nuevo. Lo único que tienes que hacer es resolver el circuito, como hemos venido haciendo hasta ahora, pues por nudos, por mallas, por suposición, por la raya de Kirchhoff, por como quieras, y después calcular la tensión existente entre A y B. Si lo estuvieras haciendo en el laboratorio, imagínate que esto es un circuito al que no tienes acceso, solo tienes acceso a la A y el B, pues la manera de medir la tensión de Thevenin sería simplemente poner aquí un voltímetro y medirlo. Si lo estás haciendo en el papel, pues tienes que resolver todo el circuito y ves cuánto vale la tensión entre los nudos A y B. Esa es la tensión de Thevenin o tensión a circuito abierto. La resistencia de Thevenin, aquí tienes dos opciones. Si es tu día de suerte y solo hay fuentes independientes, es más sencillo el procedimiento. ¿Por qué? Eso lo único que tienes que hacer es desactivar todas las fuentes independientes y después te quedarán ahí un montón de resistencias conectadas de manera rara. Pues será calcular la resistencia equivalente entre A y B, con serie, velocidad triángulo, como hacíamos en el tema 2. ¿Os acordáis? Ahora, si resulta que no, que aparte de fuentes independientes tienes también dependientes, ¿vale? Lo que tienes que hacer es desactivar las fuentes independientes de la misma manera. Las fuentes dependientes las dejas en el circuito. Coloca una tensión de prueba entre las terminales A y B. Ahora veremos cómo se hace lo de la tensión de prueba. Y calculas la intensidad suministrada por esa fuente de prueba. ¿Cómo? Pues tienes que resolver el circuito por mallas, por nudos, por superposición. ¿Cómo calcular resistencia Thevenin? Pues como el cociente entre esa tensión de prueba y la intensidad que está suministrando la fuente. Aquí pongo que en este caso nunca te va a salir una resistencia. Si solo tienes fuentes independientes, jamás te va a salir una resistencia negativa, porque al final estás haciendo suma de resistencia o resistencia en paralelo, ahí nunca te va a salir negativo. Pero si tienes alguna fuente dependiente, puede ser que para alguna de las combinaciones te salga una resistencia Thevenin negativa. Eso no quiere decir que te sale menos 25 ohmios. Eso no quiere decir que tú puedas ir a comprarte una resistencia de menos 25 ohmios. Porque eso no existe. ¿Vale? Lo que pasa es que el equivalente matemático de todo este circuito, para que esto sea equivalente, pues se requiere que esta resistencia aquí sea negativa. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que
que existan resistencias negativas, ¿vale? Sino que son simplemente como, digamos, una transformación matemática para resolver el circuito. Por ejemplo, vamos a suponer que nos piden el equivalente de Thevenin entre A y B. En este circuito que tenemos solo dos fuentes independientes. Lo primero que calculamos es la tensión a circuito abierto, que es simplemente la tensión que hay entre A y B. ¿Y para eso qué haces? Pues nada, resuelve como si te hubiera dicho, resuelve este circuito y calcúlame esta tensión. Exactamente igual. ¿Resuelvo este circuito? Pues mira, aquí lo he resuelto por nudo. Me he cogido este nudo de aquí y lo he puesto como al nudo de tierra. ¿Por qué? Pues porque como tengo aquí una fuente de tensión, pues he puesto el negativo al nudo de tierra. Aquí tengo una fuente de tensión real que podía transformar en una fuente real de intensidad. Si queréis lo hacéis o si queréis no. Aquí tengo otro nudo, pero este nudo es un poco un nudo en el que ya sé cuánto vale la tensión, porque si la tensión aquí vale 0 y este elemento me está diciendo que la diferencia de tensión entre aquí y aquí son 25, pues la tensión aquí son ya 25 voltios. ¿Vale? Y ahora tengo otro nudo aquí. La intensidad que se va por aquí, por este nudo, es 0. Pues si es que esto no está conectado a ningún sitio. ¿Vale? ¿Dónde se van a ir los electrones por aquí? Si es que no tienen por dónde volver. Por lo tanto, este nudo de aquí también es el nudo A, porque la tensión que cae aquí es 0 y por lo tanto la tensión aquí y aquí es la misma. Es decir, que el nudo A, en verdad, ocupa todo esto. ¿Vale? Porque aquí no hay tensión, todo esto está a la misma tensión. Ahora lo que voy a hacer es aplicar simplemente la ley de Kirchhoff de la intensidad en este nudo. Aquí hacia la izquierda, ¿cuál es la intensidad que se da por aquí? Pues la tensión aquí, que es VA, menos la tensión aquí, que es 25, dividido entre 5. ¿Cuál es la tensión que se va aquí hacia abajo? La tensión aquí, que es VA menos 0, dividido entre 20. Estas dos tensiones que salen es igual a la única intensidad que entra, que es 3. Y por lo tanto me sale que la tensión en el nudo A son 32 voltios. Si te das cuenta, justamente la tensión AB es la tensión en A, que vale 32, menos la tensión en B, que sale 0, y por lo tanto la tensión Thevenin, esta de aquí, es justamente 32 voltios. ¿Vale? ¿Podría haberlo hecho por malla? Sí. ¿Podría haber hecho por superposición? Sí. ¿Podría haberlo hecho por traslación de fuentes, que es una que me ha gustado? También. Lo puedes hacer como quieras. ¿Vale? Como ves, esta parte es simplemente resolver un circuito. La segunda parte, tienes que calcular la resistencia Thevenin. Para que pasivamos las fuentes independientes. Aquí teníamos una fuente de tensión independiente, aquí una fuente de intensidad independiente, esta la pasivo con un cortocircuito y esta la pasivo con un circuito abierto. Y se me queda algo tal que así. Aquí estaría la fuente de intensidad, ¿vale? Y aquí la de tensión que la sucedido por un cortocircuito. Y ahora calculo la resistencia equivalente de esto de aquí, como hacíamos en el tema 2. Que son estas dos resistencias en paralelo, en serie con esta de aquí. Es decir, 4 más 5 en paralelo con 20, porque me sale 8 ohmios. Es decir, que todo esto de aquí lo podría sustituir por una resistencia de 8 ohmios en serie con una fuente de 32 voltios. ¿Vale? Aquí tendría A y aquí tendría B, y estos dos circuitos son completamente equivalentes. ¿Vale? Si tú tienes, imagínate que tienes que hacer algún experimento midiendo algo entre A y B en el laboratorio, y después tienes que llevártelo a tu casa y no te quieres llevar todo esto, puedes coger simplemente una resistencia de 8 ohmios y de 32 voltios y hacer los experimentos entre este punto A y B, y va a ser totalmente equivalente aquí. Y esto es una práctica que va justamente de esto. Tendremos un circuito aquí y lo sustituiremos por su equivalente Thevenin y veremos que es exactamente igual. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? ¿Hay alguna duda o algo? A una persona al menos tiene sentido. Dime, María. Sí, te puedes habilitar el micro y preguntármelo. Hola, Hola. sí, que no entendió por qué es 8. Porque en el circuito de antes era 5 y 4 las dos resistencias que había.
y 20. Espérate, a ver. Entonces, no sé de qué. El 5, 24. Entonces, el Sí. paralelo de estas dos, que es 5 por 20 entre 5 más 20, Ah, vale, vale. que esto no sé lo que saldrá, pues esto es 100 entre 25, que sale justamente 4, más esta de aquí que vale 4, pues de ahí sale el 8. Vale, sí, es que no había visto este paso intermedio. Gracias. Esto es justamente lo que hacíamos en el tema 2. Entonces, como veis, si te pregunto Thevenin, te estoy preguntando. Primero, cosas del tema 2, de hacer de serie, paralelo, de resistencia. Te estoy preguntando de cosas del tema 4, porque de esto lo tienes que resolver por nudos, por mallas, ¿vale? Es decir, que Thevenin, si te pregunto Thevenin, te estoy preguntando básicamente todo lo que llevamos de asignatura hasta el tema 5, ¿vale? Con un solo ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Thevenin suele ser algo que cae mucho en los exámenes, porque es algo que engloba pues muchos conceptos que se han visto en la asignatura. Es decir, que si vas un poco apurado y no te puedes estudiar todo de la asignatura, de luego Thevenin te lo tienes que estudiar seguro, porque es muy probable que te caiga Thevenin. De una manera o de otra, o en alterna o en continua, pero vaya, casi todos los exámenes suelen tener cosas de Thevenin. ¿Sí? ¿No hay ninguna dudilla más? Bueno, pues entonces ahora tenéis que hacer vosotros el 5-10, ¿vale? Una aclaración aquí. En el ejercicio 3.10 te piden calcular el equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Y después ahí la gente siempre me pregunta, ¿pero hay que quitar la resistencia R2 o hay que dejarla? Entonces, depende de la semántica del enunciado. Si el enunciado te dice calcular el equivalente Thevenin entre A y B, tú dejas todos los elementos del circuito y lo haces como hemos hecho en el ejercicio técnico. Ahora, también te podrían preguntar, calcula el equivalente Thevenin visto por la resistencia R2 o visto por esta fuente de tensión. En ese caso, si te hubieran dicho el Thevenin visto por la R2, entonces sí tienes que quitar R2 y calcular el Thevenin entre A y B, ¿vale? Pero si te dicen justo entre dos terminales, no tienes que quitar ningún elemento del circuito, ¿vale? Entonces son las y media, casi, hasta las y 40. Os dejo 11 minutillos para que intentéis hacer este ejercicio, ¿vale? Entonces intentad hacerlo. Si os surgen dudas en el camino, pues aprovechad para preguntarlas. Y ya está, tanto si lo hacéis correcto como si os quedáis atrás, podéis mandarlo en PDF al email y ahora lo corregimos, ¿vale?
¿Hay alguien que me la haya hecho correcto y me la haya mandado? O que no le salga. A Fabio le salió correcto, ¿no? Podía mandármelo. Por ahí veo Álvaro incorrecto. Roy, que no sé quién será, correcto también. Si me lo manda, os dejo un par de minutillos. Si me lo queréis mandar alguno de los que lo habéis terminado, lo comentamos. No sé. Pues mándamelo desde el móvil. ¿Alguien me lo está mandando o estoy aquí esperando el vacío? Vale, vale. Os digo, si no, paso página. Sí, intentar hacer los ejercicios ordenados. Luego lo pongo aquí en la pantalla y esto queda grabado. También es importante también que os acostumbréis a hacer las cosas limpias, porque quiero decir, cuando estábamos allí presencial y yo me pasaba por las mesas, le decía a la gente, eso es una guarrería, eso no te lo pienso yo ni corregí en el examen. Y la gente me dice, no, tú no te preocupes, que yo en el examen lo voy a hacer muy limpio. Es decir, si tú te tiras todo el año haciendo ejercicio en sucio, que eso no hay quien lo entienda, ya te digo yo que cuando llegues al examen no se te va a aparecer allí la Virgen de Fátima y lo vas a hacer limpio, lo vas a hacer igual de sucio a lo que estás acostumbrado a hacerlo. O sea que es bueno más o menos intentar ahí acostumbrarse a hacerlo lo más limpio posible. Bueno, por aquí tenemos el ejercicio 5.10. Que me la ha enviado a Fran, ¿no? ¿Ha sido tú al final? Bueno, entonces en el ejercicio la R Thevenin es muy parecida a la que hemos hecho antes. Como tenemos solo fuentes independientes, las pasivamos. ¿Cómo las pasivamos? La fuente de tensión como un cortocircuito, la fuente de intensidad como un circuito abierto. Y ahora calculamos esta resistencia de aquí, que él no la ha pintado porque tampoco pinta mucho, como por aquí no pasa nada. La resistencia Thevenin es simplemente el paralelo de esta y esta, ¿vale? Entre A y B. Y le sale este resultado. Para calcular la tensión Thevenin, pues igual que si te hubieran pedido resuelve este circuito y calcúlame la tensión entre A y B. Pues en este caso, Fran la ha hecho hostia, ¿qué ha pasado aquí de repente? Ah, Que no se le ve la pantalla. no se ve la pantalla, estoy aquí yo haciendo el tonto, ¿no? Bueno. A ver, ¿por qué se ha salido eso?
Ahora, ¿no? Me dejo con la mano levantada por si hay algo. Vale, sí, ya quédate aquí, ya que estás y me haces compañía. Bueno, Entonces, como decía, calcular la tensión Thevenin entre A y B es como si te hubieran dicho, resuelve este circuito, calcula lo que cae entre A y B. Pues Fran lo ha hecho aquí por nudo. Si lo haces por nudo, una opción es cambiar esta fuente de tensión real por una fuente de intensidad real, pero él ha optado por no hacerlo y poner aquí un nudo intermedio, ¿vale? Entonces, ahora, claro, la idea de poner aquí un punto intermedio, que te va a hacer un sistema más grande, es que esta tensión ya la conoces, que es lo que has puesto aquí, UST 20, ¿vale? Entonces, esto ya lo sustituye aquí, y entonces al final, simplemente con la primera ecuación, si te das cuenta, sería solo una ecuación con una única incógnita que sería VA. Pero bueno, así repasamos el nudo. Pues en el nudo A, pues todas las resistencias que van a parar al nudo A. Esta la he puesto correctamente entre corchetes porque esta no puede ir aquí en la matriz, ¿vale? Porque está en serie como. Entonces habrá hecho aquí pues un noveno más un octavo. Al nudo C solo va la de 9, así que 1 partido 9. Y entre A y B y C, perdón, solo está la de 9, así que menos 1 partido. Las intensidades que entran a los nudos, al nudo A entra esta de aquí, 4, y al nudo C está entrando esta incógnita adicional que me han puesto aquí, está ahí. La ecuación adicional te la da esta fuente, así que ya tiene un sistema de ecuaciones contra incógnitas, la calcula y como he puesto aquí, esto está mal, ¿no? sí, es que he puesto en vez de VC, he puesto VB, ¿vale? Eso sería una C en vez de una B, Ah, vale, ¿vale? Porque VB es 0. vale, Eso. por eso, sí, aquí sí la has puesto bien. VB, y esto VB es 0, y por lo tanto la tensión Thevenin es la de A y B, que coincide justo con la de A, que es 448 partido 17. ¿Vale? No tienes por qué haberlo hecho por nudo, a lo mejor la has hecho por malla. Gracias, Fran. A lo mejor la has hecho o yo qué sé, pues a lo mejor te ha gustado mucho la superposición y la has hecho por superposición, ¿vale? Da un poco igual. ¿Alguna otra duda del 510 o algo que te haya encontrado? Bueno, pues vamos a hacer ahora otro equivalente Thevenin, pero ahora con una fuente dependiente, ¿vale? Aquí me piden el equivalente Thevenin entre los terminales A y B ahora. Aquí. ¿Vale? Como no me dicen visto por ningún elemento, pues nada, tengo que dejar todas las cosas. Lo primero, pues calcular la tensión Thevenin entre A y B. Esto es un poco más aburrido. Es decir, que es simplemente lo que hemos venido haciendo en el tema 4. Pues podría resolverlo por nudos, por mallas. Pues yo lo he hecho aquí un poco aplicando las leyes de Kirchhoff. La tensión aquí, la V5, esta intensidad por 3. Cambia de signo, ¿por qué? Porque esta intensidad va en un sentido y la tensión en otro. Por eso tiene este es menos de aquí. Y después lo que he hecho, ya una vez que conozco la V5, pues la puedo sustituir aquí. Entonces estos son, pues sí, ¿no? Menos 45. Y ahora lo que he hecho ha sido darme una vuelta por aquí. Por aquí, en esta malla de aquí, he dado una vuelta y la única incógnita que tengo es la I sub 2, porque esta intensidad I sub 4 puedo poner que simplemente es I sub 2 más 5, haciendo balance de intensidad de aquí. Entonces me doy una vuelta por aquí y obtengo directamente la I sub 2. Y una vez que tengo la I sub 2, pues ya la tensión entre A y B es simplemente esta resistencia por I sub 2 más 5. Esto es lo que tengo aquí. Esta es la tensión Thevenin, ¿vale? Como veis, calcular la tensión Thevenin es simplemente resolver el circuito tal cual está y calcular la tensión entre dos puntos, ¿vale? O sea que eso, digamos que no requiere ninguna habilidad más con respecto al tema 4. La segunda parte sí ya es un poco más difícil, porque en este circuito tenemos fuentes dependientes, entonces ya no te vale lo de pasivo todas las fuentes independientes y después hago pues el paralelo, el serie y tal, ¿vale? Este es un poco diferente. El primer paso es igual, pasivo las fuentes independientes, que en este caso tenía pues esta de aquí, que la tengo que poner como un cortocircuito, y esta como un circuito abierto, justamente como la tengo aquí.
cortocircuito y circuito abierto. La fuente dependiente la he dejado tal cual está. Y ahora he añadido una fuente de prueba. ¿Vale? Esta fuente de prueba la puedes poner entre que el positivo vaya a B o el positivo vaya a A. Eso te da un poco igual. Lo que sí es importante es que calcula el cociente entre esta tensión y la intensidad que sale por el positivo. ¿Vale? A esta tensión yo le he puesto 1 voltio, pero tú dices que a mí mi número favorito es el 7. Pues nada, ponle 7. ¿Vale? Si te das cuenta, si yo multiplico, como hemos estado viendo en el teorema de linealidad, esta es la única fuente independiente en el circuito. Por lo tanto, si yo multiplico esta fuente independiente por 7, todas las intensidades y todas las tensiones se me van a multiplicar por 7, en particular esta de aquí, y por lo tanto el cociente entre estas dos cosas va a seguir siendo igual. ¿Vale? O sea que da un poco igual el número que le ponga. Y yo le suelo poner un. Lo importante es que sea el cociente entre esta tensión y la intensidad que sale por el positivo. Una vez que he puesto esta fuente de prueba, pues ya está un circuito normal y corriente que tienes que resolver. ¿Cómo lo resuelves? Pues puedes resolverlo por nudos, por mallas, por superposición, por traslación de fuentes, por no sé qué, por estas dos resistencias equivalentes, como te dé la gana. ¿Vale? En este caso lo he hecho un poco, pues esta intensidad de aquí, he calculado V5, en este caso vale 0 porque la intensidad que pasa por aquí es 0, porque esto no está enchufado en ningún sitio, esto se queda aquí colgando. Por lo tanto, este de aquí también vale 0. Y por lo tanto, esta intensidad I1 por aquí, como esto es una resistencia que está sometida a una tensión 0, está cortocircuitada, esta intensidad también es 0. La intensidad 2, esta de aquí, por lo tanto, se calcula muy fácil, porque la tensión, si te das una vuelta por aquí con la ley de Kirchhoff de las tensiones, te das cuenta que toda la asignatura está usando lo mismo. Lo que te expliqué el primer día hasta el último día. Como esta tensión es 0, pues la caída de tensión en esta resistencia es 1 voltio. Por lo tanto, la I2 es simplemente 1 voltio entre 2, 0,5 amperes. La intensidad 4 le pasa lo mismo. La tensión en esta resistencia, esta tensión así, es también 1 voltio, porque te lo marca esta fuente. Por lo tanto, la I4 es 1 voltio entre 8. Me falta la. Y ahora puedo hacer, por ejemplo, pues balance de intensidad de aquí. ¿Vale? Para calcular, la I6 la he hecho haciendo balance de intensidad de aquí. Pues si esta es 0 y esta vale 0,5, pues la I6 vale menos 0,5. Porque la suma de todas tiene que ser 0. Y ahora hago, este es el balance de intensidad de aquí. Este nudo. Y ahora aquí hago balance de intensidad en el nudo B. Entra I6 y sale I4 porque la de aquí es 0. Pues ya obtengo la I. Dividiendo la tensión de 1 voltio entre la intensidad, me da 1,6 ohmios, que es mi resistencia de Thevenin. Como ves, es un poco más largo en el caso en el que solo tenga fuentes independientes, que solo irá puesta todo en serie, en paralelo, tal y como cual. Era un poco más sencillo. Pues aquí es como tienes que resolver dos circuitos. Tienes que resolver este circuito para la tensión Thevenin y después tienes que resolver este circuito para la tensión, para la resistencia Thevenin. Entonces, claro, tienes que estar un poco avispado aquí en cómo resuelves cada uno de los dos circuitos. Porque si ahora en aquí lo hemos resuelto como casi del tirón, casi de cabeza, tú te pones aquí a hacer mallas que las puedes hacer perfectamente, pero te van a salir 3 ecuaciones con 3 incógnitas, más aquí otra incógnita adicional, más no sé, con la ecuación, un 5×5, venga, mételo, no te equivoques al meterlo en la calculadora y tal. Y después aquí, pues aquí me voy a hacer otra vez mallas, otra vez 3 incógnitas, otra vez ecuaciones adicionales. Claro, ¿se puede hacer así? Sí. Y te puedes dar correcto. Tienes que tener mucho cuidado de no equivocarte, pero claro, si en el examen te pones a hacer todo eso, pues de los 10 ejercicios que hay en el examen, pues haces 3. ¿Vale? Entonces, también está ahí el que tú ya tengas mucha maña con resolver circuitos y veas muy bien si te interesa más resolverlo de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, eso es algo que también tenéis que trabajar, aprovechar y trabajarlo en el tema 5. Intentar ver la manera más rápida y más efectiva de resolver los circuitos que os salen para calcular tensiones de Thevenin y tensiones y resistencias de Thevenin. ¿Vale? Bueno, hacer entonces el 5-12. Vosotros. Son las menos 5. O sea que yo creo que hasta la idea o la I4 podéis intentar hacerlo. Como el V-Thevenin es menos interesante, yo creo que es mejor que empecéis calculando la V-Thevenin, que es donde más dudas van a entrar.
¿vale? Entonces empezás por el RT venir y cuando ya acabáis el RT venir, pues hacéis el otro.
Si lo hacéis, podéis mandármelo y lo vemos ahora, ¿vale? Fabio, ¿ha hecho más limpio el 512 o no? Ah, bueno, pues venga, mándamelo, anda. 2 minutos para que me lo mandes. Te doy consejos para hacerlo más limpito.
Me la tienes que mandar en PDF, si no, no puedo anotártelo. Bueno, ¿me lo está mandando alguien en PDF? Ahora ya me lo han mandado en PDF. Vale, ya tengo el de Fabi. Vamos a ver. Hombre, no está tan guarro, hombre. Un poquillo, pero en peores plazas he toreado. A ver. Lo que nos pedía, no sé si ha hecho las dos. Pero el que me interesa más es el de la resistencia Thevenin. Vamos a hacer ese primero, ¿vale? Entonces, en el de la resistencia Thevenin, que es este que tenemos aquí a la derecha, lo que hacemos es pasivamos las fuentes independientes. Esta fuente la pasivamos con un cortocircuito, esta fuente la pasivamos con un circuito abierto. La dependiente la dejamos tal cual, ¿vale? La resistencia la dejamos, por supuesto. Y ahora ponemos una fuente de prueba aquí, que Fabio lo ha puesto también, de 1 voltio. Y ha puesto una intensidad saliendo por aquí y su cero. La resistencia de Thevenin, como él pone por aquí, aquí en la esquinilla, va a ser justamente esta tensión de 1 voltio dividido entre esta intensidad, ¿vale? Y ahora resolvemos este circuito. Pues ¿cómo? Pues ya lo puedes resolver de la manera que quieras. Él lo ha hecho haciendo un balance de intensidad de vecteo aquí en este nudo azul. Entonces él ha dicho la intensidad que entra, que son I sub 0, es igual a la intensidad I sub 2 por aquí en este sentido, I sub 3 por aquí, más 3 I sub 2 que se va por aquí, que te lo marca esta fuente. ¿Vale? ¿Cuánto vale la I sub 2? Pues esta I sub 2 es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Pues porque la tensión en esta resistencia es 1 voltio. Y lo está marcando ya esta fuente. ¿Vale? Esto está en paralelo con esta fuente. Por lo tanto, lo que va por aquí, como esta resistencia, toda la casualidad que es 1, pues 1 amperio, que es lo que él pone aquí abajo. Entonces 4 por I2 es igual a 4. Y la I3 también es muy fácil de calcular. Fíjate, si te da una vuelta por aquí, por esta línea verde, todo esto, todo esto, todo esto, lo único que te encuentras en todo este lazo, toda esta malla, es la resistencia esta y esta fuente de tensión. Por lo tanto, la tensión aquí en esta resistencia también vale 1 voltio. Así que la intensidad I sub 3 es también 1 partido 8. La sumo y me da la intensidad I sub 0 total, que sale 4,12. Lo divido 1 entre el 4,25 y da 0,1. Es la resistencia de Thevenin. Creo que está correcto. No sé que te haya equivocado. Yo creo que está correcto. Está todo correcto, ¿no? Vale, la resistencia. Vamos a ver el de la tensión. El de la tensión no tienes que hacer nada, lo dejas todo tal cual. ¿Vale? Y lo que tienes que calcular es resolver este circuito y calcular la tensión que hay entre este punto y este punto, con la tensión de esta resistencia. Lo primero que ha hecho por aquí, lo que sí ayuda a la hora de que te corrijan, por ejemplo, pues ir poniendo, pues aquí ha aplicado pues la ley de aquí, no sé lo que ha aplicado, 8 por I3 es igual a, no, que esto está mal, ¿no? A 1 por I2. Esto lo ha hecho mal, ¿eh? En principio yo lo que estaba intentando aplicar la ley de Kirchhoff de la tensión, pero esto está incorrecto. Si tú te das una vuelta por aquí,
Yo creo que que es lo que tú has intentado, lo que tendrías que poner sería esta tensión, no me has dibujado las flechitas de las tensiones. Os lo llevo diciendo desde el principio de la asignatura, dibujarlas que luego confundís. Y esta de aquí, que yo creo que la dibujé para abajo, esta sería 1 por I2, y esa 8 por I3, y esta 90. Si hubieras querido aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones, pues sería 90 es igual a 8 por I3 más 1 por I2. ¿Vale? Después aquí has hecho la ley de Kirchhoff de las intensidades aquí en este nudo, igual que antes. Has puesto que está saliendo I3 más I2 más I sub 2 esto de aquí, igual a 4, más 4 todo igual a 0. Esta ecuación sí está correcta. Después aquí sí la has puesto correcta. Aquí entonces que no vale, ¿no? ¿Puedes levantar la mano y me lo explicas? Que si no... Dime, entonces todo aquí arriba es que no vale. Te tienes que dar el micro, no te escuchamos. Ahora. Eso no vale. Esto no vale, ¿no? Bueno, que estaba mal. Entonces él ha aplicado aquí, esta ecuación viene de la ley de Kirchhoff de las intensidades en el nudo este de aquí central, y este de aquí viene de la ley de Kirchhoff de las tensiones por la malla esta roja que he dibujado, que es justo lo que yo había puesto aquí arriba. ¿Vale? Entonces ahí tenemos justamente pues, dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo creo que 4 y 3 y 1, 4. Y sub 3 igual a menos 4. Y yo creo que está correcto. Y sub 2 menos 80 igual a 8. Yo creo que está correcto. Muy bien. ¿No te sale el resultado? Perdón, es que no te he escuchado. No sale la tensión. Y la tensión T después la has calculado como 1 por I sub 2. Por I sub 2, yo creo que está bien. El resultado de la I3, no, repasa cómo ha resuelto este sistema, porque yo creo que el procedimiento está bien, a no ser que alguien, no sé si alguien se ha dado cuenta de algún error o algo. No, está bien, está bien. Yo lo veo bien. ¿Alguien ha visto alguna errata? Comprueba con la solución que te sale de este sistema, comprueba que se cumplan las ecuaciones, vaya que te haya equivocado en algo así. ¿Vale? El procedimiento, yo no te veo ningún error. ¿Hay alguna duda más sobre el 512? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir con el teorema de Norton. Es muy parecido al de Thevenin, de hecho algunas veces en algunos libros a lo mejor lo podéis encontrar explicado como el teorema Thevenin-Norton. ¿Vale? El teorema de Norton lo que nos dice es que si tenemos aquí un círculo de antes, un círculo aquí de resistencia, fuente independiente, dependiente, lo sustituir por una única fuente ideal de intensidad en paralelo con una resistencia. Entonces ahora la pregunta será, bueno, ¿y cómo calculo el valor de esa fuente y de esa resistencia? Pues para calcular el valor de la intensidad Norton, lo que hay que hacer es calcular la intensidad de cortocircuito que circularía entre los terminales A y B. Es decir, pongo un cable adicional, ahora vamos a hacer un ejemplo, entre A y B y calculo esa intensidad. Esta intensidad se conoce también como intensidad de cortocircuito. Y la resistencia de Norton se calcula exactamente igual que antes. Esta transparencia, este trozo de la transparencia, está copiado de antes.
porque se cumple siempre que la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son la misma. Esto no es tampoco muy sorprendente, porque tú, si te acuerdas, esto de aquí también lo podemos hacer con un circuito equivalente con una fuente real de intensidad. Ya estuvimos viendo que esta resistencia con la resistencia que está en paralelo con la fuente. Entonces, si está la resistencia Thevenin y está la Norton, pues no es sorprendente que salgan igual, ¿vale? Por ejemplo, eso es lo que no me acordaba que viene esa transparencia. Es justamente lo que te pongo aquí, que esto es como hacer los circuitos equivalentes entre el equivalente Thevenin y el equivalente Norton, ¿vale? Y se cumple que la tensión Thevenin es igual a la resistencia Thevenin por la intensidad Norton y que la resistencia Thevenin es igual aquí que aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer el Norton. Este es el mismo circuito que el 5, no sé cuánto, el primero que hemos hecho de Thevenin. Y te dice que calcula el equivalente Thevenin Norton entre los terminales A y B. Entonces aquí lo que hay que hacer es poner un cable adicional entre A y B y ahora ver la intensidad que pasa por aquí, que la puedes poner intensidad de Norton, o en algún sitio a lo mejor lo veis como intensidad de cortocircuito. ¿Vale? Que es justamente lo que hago aquí. He puesto un cable más y ahora consiste en calcular esa intensidad. ¿Cómo la he calculado? Pues en este caso la he calculado por nudo, parecido a lo que he hecho antes. He puesto aquí el nudo de referencia, por lo tanto la tensión aquí ya sé que vale 25 voltios. Esta intensidad que va por aquí pues sería pues 25 menos VC partido 5, que es esta que pongo aquí. Esta es la ISO 1. Voy a hacer un balance de intensidades aquí en el nudo C. Esta es una que entra, más estos tres que entran también, es igual a la que se va por aquí, que es VC menos esta que es 0 partido 20, más la que se va por aquí, que es VC menos 0 partido 4. Por lo tanto me sale que VC es 16. Y la intensidad de cortocircuito es justamente la que pasa por esta resistencia, que ahora sí pasa por aquí intensidad. Pues sería VC partido 4 y me sale 4 amperios. Alguien, ¿y yo no lo podría haber resuelto esto haciendo mis mallas? Pues también, lo que pasa es que va a salir más complicado. Podría haberlo hecho también, ¿vale? ¿Y no lo podría haber hecho por superposición? También, ¿vale? Lo único que hay que saber para calcular la intensidad de cortocircuito es que tienes tú que crear ese cortocircuito y después calcular la intensidad que pasa, ¿vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bien, para 3, para 4 tiene sentido. Para los otros 23, no sé. Bueno, para 4. Bueno, pues ahora no sé si dará tiempo a hacerlo entero, solo hay 20, más o menos sí. Como la resistencia Norton es menos interesante, vamos a aprovecharlo, bueno, menos interesante, que es igual que hacer la resistencia Norton que la Thevenin, y eso ya lo hemos practicado un poco, pues calcular del ejercicio 5.14 la intensidad de Norton, ¿vale? Que es lo que queda de clase y ahora lo comentamos.
Bueno, no sé si hay alguna duda sobre el 5.14. Y me han hecho la misma pregunta en el D. ¿Os ponéis de acuerdo? Yo creo que acabaremos con el tema 6 la primera semana de noviembre o así. O sea que yo creo que a partir de la segunda semana o algo así de noviembre empezaremos la parte de Alter. Creo. Hay muchas ganas de hacer alternas. Hay parciales de evaluación formativa. Es decir, que si nos da tiempo, haremos un examen parcial del tema 1 al tema 6, pero que no contará para la nota. Servirá solo pues para evaluar cómo va a ir la asignatura y tal. Pero no contará para la nota. Y también pues, valdrá pues, como entrenamiento para hacer exámenes, para que controléis los nervios, para tal, que a lo mejor familiaricéis. No se sabe si el examen probablemente será online, yo creo, por el camino que vamos. Entonces, pues para que también os familiaricéis con lo de hacer el examen online y tal. Pero no contará para nota. Pero lo haremos alrededor de a lo mejor mediados de noviembre o algo así. Haremos un examen de estos parciales. Bueno, pues entonces terminad el ejercicio 5.14 y si os quedáis atrancados o no sale algo, pues me lo podéis mandar y lo vemos aquí el viernes, ¿vale? Que tenemos la próxima clase. Y bueno, del tema 5 que hemos visto también podéis intentarlo si no os ha dado tiempo aquí o lo que sea. Ya nos vemos el viernes. Hasta luego.